Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Soy Francisco Arredondo y les agradezco mucho la oportunidad de poder estar de nuevo con ustedes con nuestro programa ya en este 11 de diciembre del año 2016, acercándonos cada día más a las fiestas del 24 y el 25 de diciembre, en la cual esperamos se celebren con mucha paz, con mucho amor, con mucha tranquilidad, y también al próximo año en el cual esperamos que Guatemala pues siga teniendo el amor de todos sus ciudadanos, sigamos desarrollándonos, buscando la igualdad, buscando la justicia social que queremos, en fin, buscando todas aquellas cosas que hacen que la vida sea digna de vivirse y que sea buena para todos los guatemaltecos. Hoy pues en estas épocas uno empieza a hablar de temas que deberían de ser importantes para hoy, para el futuro, para todos, y que pongamos decir, bueno, ¿qué va a pasar en esta nuestra Guatemala? Porque en este momento estamos hablando, cuando debemos de estar hablando de regalos, de abrazos, pues sí, hablemos de qué regalos deberíamos de buscar para nuestra región, cómo desarrollarla más, para que la tierra tan rica pueda ser algo que llegue a todos y cada uno, que se vaya quitando esa desigualdad, que vayamos cada quien teniendo más y más oportunidades. Hoy me permito presentar a mi invitado, al licenciado Danilo Roca Varías. Danilo, mi invitado especial de este día, bienvenido a Acción Positiva. Gracias, Francis. Yo muy honrado de estar aquí contigo. Sigo tus programas con verdadera pasión y adhesión, y desde luego se ha transformado en una tribuna, en principio con toda la amplitud y libertad que reclama el ejercicio de plantear ideas contradictorias algunas, otras en consecuencia con un compromiso político o ideológico, pero que siempre es oportuno proponerlas, conversarlas, para saber que no estamos solos y que somos muchos los que queremos luchar por nuestro país. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias. En realidad, el licenciado Roca Varías pues tiene una trayectoria conocida, ha sido dirigente estudiantil, profesional dedicado tanto a lo que es el ejercicio de su práctica como también al ejercicio del servicio a la nación, ha desempeñado cargos públicos, ha expresa y estoy seguro seguirá expresando su opinión ante los diferentes medios, a veces unos de acuerdo, otros en desacuerdo, pero al final esa es la base de una democracia, la controversia que se genere dentro de un diálogo de altura en la cual intercambiemos ideas, pongamos nuestros puntos de vista y respetemos los de los otros, Danilo. Yo creo que hablaba yo al principio de que esa época de ver para adelante, de decir hacia dónde vamos, qué va a pasar en esta nuestra Guatemala. Han habido eventos cercanos, como por ejemplo la reciente elección que acaba de pasar en Estados Unidos, en la cual hay un cambio de un gobierno demócrata a un gobierno republicano. Suenan campanas de que van a haber cambios en políticas migratorias, lo cual en políticas comerciales también denuncia de tratados de libre comercio, en fin, situaciones que podrían alterar nuestro quehacer diario y el desarrollo de nuestra economía. Por ejemplo, decir, bueno, mire, resulta que ahora ya no van a poder ir los guatemaltecos allá, resulta que van a deportar a muchos más chapines de Estados Unidos para acá, irá a afectar nuestra economía. ¿Cómo visualizas tú un poquito la situación actual después de la ganancia de Trump y las incertidumbres que se están produciendo al respecto? Bueno, yo creo que es una incertidumbre mundial, Francis. Yo vengo de una conferencia de un supuesto alto nivel en cuanto a la participación de dirigentes nacionales, y yo señalaba que lo que pudiera parecer como una gran amenaza posiblemente se transforme en una gran oportunidad. Es decir, las amenazas por lo menos tienen en el miedo, en el pavor, la posibilidad de unificar puntos de vista para defenderse. Es decir, en lugar de tener tantos patrocinios ideológicos o posiciones antagónicas frente a la amenaza común, pues podamos unificarnos en un solo propósito para enfrentar los retos a los que nos predispone por lo menos la oratoria belicosa y poco amigable del presidente electo Trump. Yo escribí un artículo, voy a decir, en la revista Perro Bravo, que se llama Luchemos por no ser trampolín.
Cuando digo luchemos por no ser trampolín es porque qué grosería que siempre estemos en la picota o el ojo público como bandidos. Es decir, en la Guerra Fría éramos o comunistas o anticomunistas. La sindicación que nos ubicaba a unos contra otros, luchando la guerra de la Unión Soviética y los Estados Unidos, que nunca se han tirado un tiro salvo en la Segunda Guerra Mundial en su territorio, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, porque eran aliados. Ahora, otra vez bajo la sindicación de que somos uno de los países, después de Irán, más peligrosos sobre la tierra para la seguridad de los Estados Unidos. Somos el segundo. Entonces es increíble, ¿verdad?, que nos unen con El Salvador y Honduras, y desde luego lo que han hecho es ampliar su frontera hasta el territorio nicaragüense. Ahora la frontera de los Estados Unidos estará en donde comienza Nicaragua, y se comienza a hablar, y eso es lo que más me preocupa, con mucha euforia, de un llamado Triángulo Norte, que entre otras cosas tengo entendido que el 80% de los 750 millones que aprobó el Congreso o está por aprobar, están dirigidos hacia la defensa, es decir, hacia medidas de seguridad, hacia sistemas policíacos y de control en el área que a ellos les conviene, migración, narcotráfico, y qué bien, estamos de acuerdo. Ok, dirían ellos, de acuerdo, de acuerdísimo. Si esos son sus problemas, conversémoslos. Pero eso no puede pasar más allá de un diálogo honorable, de un gran nivel político, que ese es uno de nuestros problemas sustantivos. No tenemos partidos políticos y nuestra dirigencia política es precaria, y consecuentemente la dirigencia de todos los estratos del país es precaria. Y necesitamos de verdad a la gente más calificada para que puedan establecerse con los Estados Unidos un diálogo honorable y que no afecte lo que no le importa a mucha gente, pero que a todos nosotros sí nos importa, que es la soberanía nacional y la capacidad de nuestra propia conducción política. Porque no es cierto que la mayoría de los guatemaltecos seamos delincuentes, pues. Bueno, totalmente que no. Entonces resulta que para calificar a Guatemala entre el segundo o tercer país más peligroso de la tierra, no están diciendo los narcos, los migrantes ilegales, los terroristas, etcétera, son los peligrosos, porque de ellos podría haber un inventario, y estoy seguro que con los adelantos tecnológicos actuales, esos inventarios existen. Son conocidos. Son conocidísimos. Y se los trasladan en cuestión de segundos de computadora a computadora. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar todos una sindicación que solo debiera de caer sobre un grupo antisocial que pone en riesgo no solo nuestra certeza de ser un país soberano? Francis, a mí me preocupa mucho. Y ojalá no se le ocurra a ningún político, se lo suplico, proponer que nos transformemos en un Estado libre asociado, porque seguramente ganaría en una elección esa posibilidad con las circunstancias que se han dado en torno a la incapacidad que hemos manifestado de tener una personalidad nacional respetable ante todos. Una personalidad nacional respetable ante todos. ¿Y no será esta respuesta un poco, Danilo, al hecho que nos hemos acostumbrado a extender la mano? Desde luego que sí. Prácticamente tú aquí no ves nada que suceda o que se haga, proyecto casi que público o privado, que no sea a través de que extendemos la mano a que nos ayude la comunidad internacional. Por un lado, unos países apoyan en esto, otros apoyan en lo otro. A veces decimos, miren, es que los nórdicos, los escandinavos ayudan a las organizaciones de izquierda, los otros a las de derecha, los otros a los de en medio, pero como que somos un país de extensores de la mano para que nos ayuden. Desde luego que sí, y nos tratan como mendigos. Pero nosotros nos estamos ganando. Pero nos tratan como mendigos. Claro. ¿Sabes, Francis, cuánto costaba el anillo periférico planeado
durante el gobierno del general Lucas García en los años 80. ¿Cuánto? 1.200 millones de dólares. El anillo periférico nacional, que sería hoy el equivalente a unos 3.000 millones de dólares. Ahora, para desarrollar una frontera segura y a los 3 países más peligrosos de la región, El Salvador, Honduras y Guatemala, nos están dando ofreciendo 750 millones, de los cuales solo el 20% va a ser para desarrollo, porque el 80%, según tengo entendido, va a ser para fortalecer los mecanismos de seguridad. Es que es casi un... ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para hacer lo contrario? Porque eso te lo están dando. A eso me refiero. Y si tú te acercas a las discusiones, yo vengo de una discusión del sistema de integración centroamericana hace 15 días, y se hablaba de los temas usuales, hay que extender los títulos universitarios por la región, etc. Como que no hubiera pasado nada. No, señores, el 8 de noviembre, con la elección de Trump, la política del mundo cambió. Y desde luego las propuestas serán diferentes, porque el evidentemente o aparente rechazo a la globalización y al libre mercado que plantea para defender sus fronteras afecta a todas las regiones del mundo. Claro. Pero te quiero decir algo, la población de los Estados Unidos, incluyendo nuestros millones de guatemaltecos ahí, forma parte nada más del 5% de la población mundial. Es decir, el 95% de la población del planeta está fuera de los Estados Unidos. Y algunos centavos tendrán para poder favorecer la libre competencia o el mercado. Es decir, y además porque estamos en un proceso de revisión ideológica de la economía de mercado. Porque desde luego, si los Estados Unidos, que es la expresión más importante de la economía de mercado, con su presidente electo, comienza a rechazar los mecanismos de regionalización y tratados de libre comercio, es porque hay una revisión global. Pero tú puedes ver que eso ya está ocurriendo. Brexit en Inglaterra, ahí está. Ellos vienen y dicen no queremos ese mercado abierto, esa globalización. Bueno, pero fíjate, hay movimientos en Francia también, sí, desde luego. En Italia. Es decir, de repente... Pero te voy a decir algo que es muy importante. Te voy a decir que es muy importante. Es muy, muy importante. China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Claro. Los chinos, yo tuve, el expresidente Frei vino una vez por Guatemala y nos contó que había hablado con la alta dirigencia china, y los chinos tienen programado, por ejemplo, la extensión del desarrollo socioeconómico de sus inmensas regiones geográficas y poblacionales para garantizar un consumo interno que les permita la expansión de su desarrollo industrial. Es decir, no son bobos, pero están exportando capitales en cantidades enormes. Los Estados Unidos, que es su principal deudor, o uno de sus tantos deudores, es prueba de ello. Y hay capitales chinos en el canal de Panamá, en la ampliación del canal, en Nicaragua, en fin. Entonces, ¿eso qué significa? Que se interrelacionan las potencias a otro nivel. Bueno, Rusia con Putin casi fueron un factor de sociedad para el triunfo de Trump. Claro, declarándose la guerra, pero diciendo vos sos tan fregado, voy a decir una palabra impropia, tan jodido como soy yo. Así que vos y yo nos podemos entender. Y dentro de esa globalización, de estos arreglos mundiales, a ver qué nos pasa a nosotros en Guatemala. Bueno, es que no tenemos que hablar de Guatemala, Francis, ese es el error. Guatemala, dadas las circunstancias en las que estamos y que heredamos, no tenemos ninguna posibilidad si no nos vemos regionalmente. Nosotros no podemos ser el Triángulo Norte, porque si creamos el Triángulo Norte, no faltará muy poco tiempo en que Nicaragua, Costa Rica y Panamá nos van a crear el Triángulo Sur. Pero ni siquiera lo estamos creando nosotros. Lo están creando por nosotros. Por nosotros. Sí. Entonces resulta que nos están provocando una división casi mental. Porque ahora hablamos del Triángulo Norte. No, señores, tenemos que hablar de Centroamérica y República Dominicana, que está sumada al proceso del sistema de la integración centroamericana desde el principio. Desde luego que ahí está la salida. Fíjate bien, Francis, que la globalización lo que sí produjo fue grandes brechas entre los que tienen y no tenemos nada.
Yo me incluyo entre estos que no tenemos nada. No te incluyo a vos entre los que tenés porque puedo decir una gran verdad y te lo has ganado con gran solvencia moral y personal. Yo creo que todos tenemos, dice dicho que siempre todos tenemos para dar, así que en estos llantos que tenemos acá, todos tenemos. Vos le das este tiempo maravilloso al pueblo de Guatemala para que gente como yo pueda venir a exponer su pensamiento, porque nos tienen invisibles en todos los otros lugares. Esta es una gran tribuna. Y eso te lo va a agradecer el pueblo a vos en lo personal, política o emocionalmente. Pues yo creo que es importante. Yo creo que tú has mencionado algo que es un esfuerzo de acción positiva y que lo que queremos es llevar ese mensaje para que el que nos está oyendo, nuestra audiencia, ellos formen su criterio. Desde luego, desde luego. El licenciado Roca Varías dijo tal cosa, pero yo realmente no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. De acuerdo. Y esa es la idea. Esa es la idea. Pero entonces, como tenemos como una plancha encima, tú afirmas y yo te acompaño en esa posición. Landívar decía que los guatemaltecos éramos mendigos sentados sobre bancos de oro pidiendo limosna. Totalmente. Entonces, bueno, y eso es cierto, si miras las minerías, pues cuánto sacaron de oro, cuánto sacaron de energía, el 1%, ¿verdad? Bueno, y después de no sé cuántos pagos de ajustes. Sí, y ellos tuvieron la decencia de que les dio más vergüenza a ellos que a quienes se los concesionaron. Y dijeron, pues subámosle un poquito más, porque si no, estos nos van a venir a quemar, ¿verdad? Llegaron al 5. Entonces, pero no hay luz para los pueblos cercanos, no hay para los que dieron su río, para los que les contaminaron las aguas. Esa es una ingratitud. Bueno, entonces, Francis, te voy a concretar una propuesta con optimismo hacia el futuro. En esta propuesta estamos trabajando en Fundación Esquipulas. Yo soy el presidente del Consejo Consultivo de Fundación Esquipulas y participo de todo ese esfuerzo que hace Fundación Esquipulas, el presidente Cerezo, que conste que yo no fui demócrata cristiano, pero reconozco que Cerezo es un gran integracionista, y estamos tratando de impulsar, ya poniendo de acuerdo a los presidentes. Tengo que hacer otra aclaración. Soy presidente del Consejo Consultivo de Fundación Esquipulas, pero no devengo un solo centavo de la fundación. Entonces, eso es importante, ¿con qué razón habla de la fundación? A saber cuánto le pagan. No, ¿por qué la están promoviendo? Sí, ¿qué será? Comercial? Sí, este es un comercial. No, la verdad es que sí nos cuesta históricamente la paz de Centroamérica, que se cumplen 30 años este año. Y fíjate tú que muy consecuentemente el presidente Reagan cambió su orientación hacia la política centroamericana por la propuesta de paz de Esquipulas 1 y 2. Reagan cambió su orientación hacia la política centroamericana por la propuesta de paz de Esquipulas 1 y 2. Si no, porque ellos lo que querían era invadir Nicaragua. Ya habían hecho Palmerola en Honduras, querían avanzar sobre la región y sacar a los comunistas de Nicaragua. Resulta que los comunistas de Nicaragua hoy, y no estoy haciendo otro spot a favor de Daniel Ortega, no tienen pandillas, no tienen crimen organizado, y le han garantizado a los Estados Unidos que sobre su territorio no pasan ni migrantes ni droga. Yo creo que Nicaragua, los comunistas nicaragüenses son mejores aliados de los Estados Unidos que los entreguistas guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, temas complicados que está tocando el licenciado Danilo Varías acá, porque son obviamente puntos en los cuales hay que valorizar, bueno, ¿qué queremos? ¿Con libertad, sin libertad? Entrar en un término por eso yo no voy a entrar en esa discusión, porque terminaríamos hablando o bien o mal de Fidel Castro también. Total, que es importante que toquemos un par de puntos que hablamos antes del programa. Entonces son cosas muy importantes, pero volviendo al tema, es decir, ¿cómo se llama el compañerito de las computadoras en los Estados Unidos? Bill Gates. Bill Gates, fíjate, un ciudadano de los Estados Unidos, que también los tienen solo para enseñarlos, ¿verdad? Porque los verdaderos ricos son los Rockefeller, los verdaderos ricos son los dueños de la banca mundial. Bueno, ellos son. Estos han acumulado grandes fortunas, el de México, Bill Gates, y esos nombres aislados que encontrás ahí. Los dueños del pisto no quieren enseñarse que son los dueños del mundo, nunca.
así que nunca los vamos a conocer, sabemos quiénes son. Pero la verdad es, solo Bill Gates, esa propaganda de sacar a uno que tiene mucho dinero, solo él en su fortuna personal que tiene casi 70 mil millones de dólares, entre 65 y 70 mil millones de dólares. Un ciudadano americano. Para nosotros, para Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, y El Salvador, Honduras y Guatemala, 750 millones. Bueno, yo iría mejor a la Fundación Gates a ver si le presentamos un buen proyecto para que nos apoye. Bueno, pero mira, Danilo, digamos un poco lo que estábamos hablando al principio, pero ahí seguimos extendiendo la mano. A ver, ¿cuáles son las posibilidades reales de que nosotros, tú hablaste un poco hace un rato de Fidel Castro, ¿no? Y hablando con algunos amigos en un momento determinado, diferente contexto histórico, diferente realidad, diferente visión, no quiero aplicarlo acá directo, pero alguien decía, mira, yo creo que Fidel lo que demostró es que podés vivir sin Estados Unidos. Es decir, podés vivir sin estar extendiéndole la mano a todas esas ayudas. Claro que él después vino y la extendió, digamos, al lado ruso, al lado de Venezuela. Pero yo te pregunto, ¿por qué tenemos que estar hablando siempre de cuánto me va a dar Bill Gates o de cuánto me van a dar? ¿Y qué pasa con la capacidad nacional? Estamos sentados sobre un monte de oro, dijiste. ¿Dónde lo aprovechamos? Yo te digo, precisamente, entre otras cosas, y por eso necesito un espacito de tiempo, porque de repente terminamos el programa y no lo dije, es que al fortalecer la integración, el propio sistema de libre mercado lo que acumuló fueron grandes cantidades de dinero en bancos de todos los sistemas. Te cuento que aquí los bancos tienen mucho dinero también, no anda circulando, grande, terrible, sí. Pero nadie se atreve a firmar porque los presidentes de algunos bancos están presos. Entonces, ahora, de todas maneras, antes no te aprobaban, solo se aprobaban entre ellos los créditos, ahora pues ya tienen pretextos para no aprobarle a nadie, nada. Y entonces subsisten sobre la base de la economía del consumo y de las regalías que el gobierno, por la reforma constitucional que hizo Ramiro de León Carpio, les otorga a ellos como concesión exclusiva, terrible y grosera, la exclusividad de prestarle dinero al gobierno a través de la emisión de bonos del Tesoro. Claro, mira para qué sirvió esa reforma constitucional, para evitar que el Banco de Guatemala le prestara al gobierno de Guatemala. Bueno, esos pecados de las reformas constitucionales a veces son terribles. Bueno, pero no te quiero exponer eso. Hay mucho capital, Francis, y tú lo sabes, hay mucho capital del mundo que incluso en depósitos financieros en Europa pagan por guardarles el dinero, es decir, no tienen tanta liquidez que ellos tienen que pagarle a los bancos un porcentaje por tenerles su dinero guardado. Y al revés de ganar están pagando. Pero están pagando. Eso significa que liquidez fue lo que produjo la economía de mercado global en cantidades industriales. Y ellos lo que reclaman son puntos de inversión. Pero no hay las garantías jurídicas de los estados que cambian y que diseñan políticas cada cuatrienio, cada 2 años, y entonces no pueden confiar en venir aquí a hacer una gran inversión si se la quitan o se pone en cuestionamiento. No hay certeza para el inversor, ¿no? Entonces, ¿sí? Resulta que parte del proceso de integración, ¿para qué sirve el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana? Es porque tiene todo un organigrama en términos similares a la Unión Europea. Es decir, el Consejo de Presidentes, el Consejo Económico, Consejo Ejecutivo, Secretario General, etcétera. Eso significa que podríamos llegar a concluir un gran tratado, que es nuestra propuesta en la Fundación, que es Esquipulas III. Esquipulas III sería la efectiva unión en un protocolo, en un tratado de los presidentes centroamericanos para proponer un proyecto de desarrollo acelerado que se fincara en las potencialidades de Panamá al sur y la potencialidad de Guatemala en el norte. ¿Qué riesgos tenemos nosotros? Yo vi al general aquí hablando el otro día del Triángulo Norte, refiriéndose a los departamentos de donde surge la mayor migración hacia los Estados Unidos: San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Huehuetenango. Nosotros estamos proponiendo
que esos departamentos conformen, oí bien el nombre, Zona Estratégica del Desarrollo Regional Centroamericano. Es una gran zona de libre comercio, pero con el respaldo de toda Centroamérica, para que las inversiones que se hagan ahí en infraestructura, educación, otro tipo de educación, desde luego. No les vamos a ir a enseñar geografía universal ni historia universal, les vamos a enseñar cómo la tecnología ha avanzado y que pueden estar hablando su idioma originario y al mismo tiempo pueden estar armando un teléfono de última generación. Tecnología moderna. Esa inversión, incluyendo a República Dominicana, reclama un mínimo de 100 mil millones de dólares. No van a alcanzar los 750. Yo creo que no. Entonces, estamos hablando de puertos de cabotaje para incrementar nuestro mar histórico del Caribe, que ese fue un gran recurso al servicio de la región y de la región centroamericana y de Mesoamérica en el tiempo de la colonia. Nosotros debiéramos de ser marinos. Yo conocí el mar Monterrico, por cierto, ya era un muchachón. Y cuando vi el mar me asusté, que lo más que había visto era el lago de Atitlán o de Amatitlán. Es cuando terrible. Ya no estaba verde. Sí. Y había mojarra. Sí, terrible, pero lo que es terrible es que teniendo dos costas, toda Centroamérica, no tengamos vocación marina. Y debiéramos de ser marinos. Entonces tenemos que hacer ese tipo de comercio. Licenciado, usted fue muy correcto al decir de que nosotros acá tenemos tantos temas que tratar. Yo sé. Desafortunadamente el tiempo se nos está yendo. No, ya se fue. Un mensajito rapidito que quisieras dejar a nuestra audiencia hoy. Bueno, yo creo que la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos nos obliga a pensar como única alternativa en la integración centroamericana y el Caribe, en este caso República Dominicana, para poder hacer una zona de paz, de desarrollo, que estabilice y coincida con las políticas que Trump teme tanto y por lo cual nos han declarado países de primer riesgo para la seguridad de los Estados Unidos de América. Lo vamos a hacer, lo vamos a empujar y desde aquí le pido al presidente Morales que se sume a ese esfuerzo con los otros presidentes de Centroamérica para firmar ese tratado de Esquipulas III. Tú has tenido una carrera universitaria, política, has sido candidato a la presidencia, Danilo. ¿Tú crees en una respuesta corta? ¿Crees verdaderamente que va a ser factible? Ya en 1823 nos disolvimos de ser el reino de Guatemala a 5 países pequeños. ¿Es posible llegar a ese acuerdo, sí o no? Sí. Gracias, sí, porque Danilo. Llegamos al acuerdo de Esquipulas que terminó con la guerra centroamericana. Hablar de desarrollo y de ofertas para tener un futuro luminoso en la región es una obligación de cualquiera que tenga la posibilidad, que no hemos tenido ni tú ni yo, de ser presidente de Guatemala. Muchas gracias al licenciado Danilo Roca. Pues ya vieron, tenemos tantos temas que seguir hablando, pero pues queda a la luz de que con buenas ideas, con buenas intenciones y con mucha gana de hacerlo, hay esperanza de que este país, de que esta región sea mejor, alcance su verdadero desarrollo. Hoy nos tenemos que ir, nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Muchas gracias, Danilo. Gracias, muy fino. El tiempo.